están? Vamos a hablar de la segunda parte de repertorización y sus ventajas. Tengo el gusto de estar con la doctora Perla. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues sigamos hablando de este tema tan apasionado que es la repertorización en homeopatía. Fíjense que les quiero comentar de dos casos clínicos que repertoricé y que se me hicieron bastante interesantes porque, siendo sincero, si no hubiera repertorizado, no me hubieran pasado los medicamentos por la mente. Considero que soy un apasionado de la homeopatía, que me gusta la materia médica, que tengo el conocimiento suficiente, pero sin el repertorio simplemente no hubiera podido. Fíjense, llegó un pacientito, un familiar a consulta, que tenía el problema de que se sentía muy solo. Se siente como si sus papás lo abandonaran, porque no están cerca de él, porque van a hacer sus cosas, y él se decepciona de ellos. Se decepciona tanto de papá como de mamá, y es una persona muy inteligente que puede entablar una conversación con no solamente personas de su edad, que él tiene 10 años, puede hablar con los de 20, con los de 30, los de 40, y los de su edad a veces le aburren. Tiene un amiguito o dos, porque los demás se le hacen como que no están a la altura de su conocimiento. Entonces, ese síntoma es muy correcto el niño, es muy propio. Y se busca como mente correcto, demasiado en niños, demasiado correcto en niños. Y en el rubro de mente. En el rubro de mente, y solamente para mi sorpresa lo tienen 3 medicamentos. Las comidas, siempre quiere estar comiendo dulces, le fascinan. ¿A qué niño no le gustan? Y es muy fuerte sus síntomas del lado derecho, tenía un dolor de cabeza y precisamente somatizó la enfermedad con erupciones de tipo papulares, además de que se había alejado de su papá porque hubo un divorcio por ahí y por eso había mucha decepción del padre, y empezaron a salir verrugas a tan corta edad. Entonces, si uno en casa intenta saber y eres homeópata qué medicamento es, dices, bueno, el abandono lo tiene Aurum, lo tiene Pulsatila, la decepción lo tienen muchísimos, son 55 medicamentos que tienen decepción. El demasiado correcto en niños, si te la sabes que solamente son 3, ahí podrías entrar en qué medicamento le di, pero el deseo de dulces lo tienen 288, no es nada fácil. No. Entonces, fíjense, Kalium Carbonicum tiene ese síntoma demasiado correcto en niños, pero también lo tiene Silicia y también lo tiene Tuberculinum. Y el medicamento que encaja con todos los síntomas que acabo de mencionar es Kalium Carbonicum, que cuando tú te pones a razonar dices, wow, es impresionante, no me hubiera pasado por la mente si no lo repertorizo. Y ese medicamento es el que lo sacó, que lo curó, que mejoró muchísimo, no solamente en lo físico, sino también en lo mental y en lo emocional. Deja de sufrir tanto, deja de estar decepcionado, ya no se siente solo. Y ese exagerado ser correcto en niños, bueno, empieza a ser más tranquilo, como los niños carcinosinum, que también son demasiado correctos y viven preocupados por los demás. Ahí está un claro ejemplo de por qué debemos de repertorizar. Y ahí encontraste lo que realmente es lo digno de curar en este pacientito, en este pequeño, lo digno de curar, y encontraste el grado de curabilidad que tenía, ¿no? No dijiste, no, esos síntomas no se pueden relacionar, sino que los empezaste a buscar cómo relacionarnos y ver que sí se podía, que tenía mucho de curabilidad este niño y qué era lo importante o lo digno de curar en él, ¿no? Entonces, haces como un conjunto ahorita. Tú estás presentando este caso, que lo van a ver ustedes, lo están viendo ustedes también en la pantalla, y esto nos hace ver cómo compaginas todo lo que hemos platicado en muchos foros sobre lo que es la homeopatía, ¿no? No te quedaste solamente con una cosa, sino que empezaste a juntar de todo para llegar a lo importante, curar a este paciente. Sí, muchos alumnos me dicen, oye, ¿dónde encuentro cómo se puede repertorizar? Les comento que en enero vamos a empezar un nuevo curso y se va a hablar muchísimo de la repertorización en el IES Puebla. Le vamos a dejar los datos en la pantalla para que los conozcan y pidan los informes del nuevo curso que vamos a iniciar. Les voy a platicar de otro caso de una pacientita que me llegó, que ella tuvo un shock postraumático. Y también dices, ¿cómo lo busco en el repertorio? Que no es nada fácil, te vas a mente, trastornos por shock mental.
trauma. Esa rúbrica son 46 medicamentos que lo tienen. Después mi pacientita tuvo un gran susto, además de que tuvo un trauma. Cada vez que se presentaba algo que la espantara, empeoraba y tenía mareo y tenía más dolor de cabeza. Se preocupaba muchísimo por su familia, que no es nada raro. Siempre, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi esposo? No les vaya a pasar demasiado algo malo, esa es ansiedad por su familia. Y cada vez que le daban una noticia, mi paciente tenía dolor en el abdomen, le caía como una especie de gastritis. Tenía la inflamación de las articulaciones, llegó con artritis y llegó con oleadas de calor, también tenía menopausia. Ahí nos vamos a generales, calor, oleadas que eso es muy común en alguna cierta edad, y después de comer agravaba, eso también es bien común y le daba gastritis. Tenía un problema de la tiroides, que ahí podemos irnos a garganta externa en cuello, molestias de la tiroides, y se le estaba cayendo el cabello porque había tenido también una separación con un ser querido, y además tenía erupciones periódicas. Este síntoma es interesante, no era erupciones siempre, sino una vez por semana, el mismo día, regresaban las erupciones. Que en el repertorio pasa piel, erupciones periódicas, y solamente son 6 medicamentos los que lo cubren. Y también es interesante, nuevamente podemos ver y pensar, si eres homeópata, qué medicamento le podríamos dar. Y no es nada fácil. Bueno, sus trastornos por susto son 88 medicamentos. La ansiedad por la familia son un poquito menos, 37. Por malas noticias, 67 y así. Pero no tenemos ni idea de cuál escoger. Pero en el repertorio, cuando metes todas las rúbricas, el número 1 que te aparece es Apis mellifera, la abeja. Impresionante que cuando estás pensando en Apis es porque tal vez tienes alguna alergia, alguna anafilaxia, o personas que dicen que están muy bien y se están muriendo porque están muy enfermas. Sí tiene mucho que ver con las oleadas de calor, y todo que sea caliente te agrava. Y eres muy industriosa, laboriosa, vas de aquí para allá. Pero este medicamento tan impresionante que viene de un animal curó a nuestra pacientita, bajó muchísimo el síndrome climatérico, mejoró bastante de la tiroides y se le quitó ese susto, que no es el primero que pensamos cuando alguien se asusta o cuando alguien tiene miedo. No piensas en apis, piensas en arsénico, piensas en fósforo, piensas en aconitum, piensas, bueno, aunque sea hasta en grafites digitales, pero no en apis. En apis piensas en otras circunstancias. ¿Y trastornos por susto qué número tiene apis? ¿Tiene? Fíjate, 3? aquí dos puntos de intensidad, ni siquiera es tan fuerte. El único que tiene 3 es inflamación de las articulaciones en artritis. Entonces ahí los invitamos a que aprendan muy bien a repertorizar, a meter las rúbricas correctas para el síndrome mínimo de valor máximo, a que tienen que meter principalmente síntomas mentales, algunos generales, muy poquitos particulares, y seguramente harán una repertorización tan buena que su paciente va a regresar al mes, si es que lo citan en ese tiempo, mejorado. Ya no es esa homeopatía que tardaba 5 o 6 meses y que el paciente decía es que es muy lenta la homeopatía. Es que el médico, somos nosotros los que estamos fallando. La homeopatía es maravillosa y la verdad es que es muy rápida cuando das el medicamento más similar y el más correcto. Y para eso debes de repertorizar. Yo siempre pensaba y decía, ¿cómo le voy a hacer para aprenderme todos los síntomas y que siempre mi paciente se vaya con el medicamento número 1? Y aquí me dio la respuesta precisamente un curso que tomé con el doctor Luis Germán González, en donde lo recomendó, y empecé desde hace algunos meses a repertorizar a todos mis pacientes. Entonces, ampliamente recomendado. Muy importante el que lo hagamos de la manera correcta, porque me ha tocado escuchar que digan, es que el programa no funciona, es que el programa no está fallando. Lo importante es lo que tú le metas. Entonces, como hablamos en el foro anterior, importante rascarle a tu paciente para que lo que tú metas en el repertorio, en la repertorización electrónica, sea lo correcto, sea realmente lo más semejante a lo que tu paciente está sintiendo.
Y cuando tú haces ese aterrizaje de síntomas que realmente el paciente tiene y tú lo metes a ese repertorio, te da estos resultados que tú has obtenido en la repertorización, ¿no? Fíjate que les quiero comentar que a mí me apasionó tanto esto de la repertorización que inclusive empecé a hacerlo con mis mascotas. Y ahí debe de ser demasiado observador. Me regalaron un gatito divino de 2 meses, que son de esos exóticos que son caros, pero a mí me lo dieron gratis porque tenía un problema de estreñimiento severo, impresionante. El pobre animalito había que sacarle mecánicamente las heces y salían pegajosas, adherentes. Era un grito de dolor del pobre gatito cuando estaba defecando, que no podía, y además tenía un prolapso rectal tremendo. Entonces le dábamos verduras, le dábamos lactulosa, le dábamos metamucil, y los 3 primeros días que me lo dieron, lo repertoricé. De acuerdo a los síntomas, tienes que ser muy observador, ver si un ojito llora más que el otro, ver cómo es su forma de ser, a qué hora se agrava más, mañana, tarde, noche, y ir metiendo. Aquí no nos queda de otra más que meter muchos particulares o generales, porque a un animalito no le puedes preguntar cómo se siente. Puedes ver que sea muy cariñoso tal vez, o que sea muy dominante y que quite al otro animalito. Me decía un familiar, es que yo tengo una gatita que no le gusta que la vean cuando está evacuando y quiere su propio arenero. Cuando son características así hay que tomarlas en cuenta y nos va a ayudar. Yo repertoricé los síntomas del estreñimiento a mi gatito, salió en aloe socotrina, muy cerquita de sulfur, y ese medicamento que le di durante el primer mes mejoró espectacularmente. Ahorita le doy aloe socotrina una vez a la semana y les puedo decir que está un 80% mejor, en lo que muchos veterinarios dijeron está desahuciado, va a estar así toda su vida, tal vez algún día haya que sacrificarlo, pero con homeopatía es impresionante la curación, que ya les diré después en otro foro cómo vamos, pero vamos bastante bien con el pequeñín. Pues la verdad es que sí invitamos a todos los médicos homeópatas que estén interesados en seguir este tema de la repertorización. Van a estar apareciendo la información y los datos para que pregunten, y en enero empieza este curso, este diplomado que se va a enfocar mucho en la repertorización. Los invitamos a que se inscriban, a que participen, y no se van a arrepentir de todo lo que van a aprender en ese curso. Sí, vamos a ver mucho de materia médica, vamos a ver de las personalidades homeopáticas y la psicología aplicada a la homeopatía, y sobre todo, además de policrestos, semipolicrestos, pequeños, grandes remedios, va a estar muy completo. Y entonces se los recomendamos. Acuérdense de darnos like, suscribirse, compártanlo con quien más les guste o quien más lo necesite. Y es un placer, como siempre, doctora Perla. Gracias, un gusto. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego.